Hola a todos, soy Erika Anselmo y estaré a tu lado en cada paso del camino. He estado inmersa en el mundo de la manicura durante años y estoy emocionada de compartir mis conocimientos contigo. En este curso aprenderás desde lo más básico hasta técnicas avanzadas para la aplicación de moldes, como esculpir uñas perfectas y cómo lograr un acabado impecable. Además, te proporcionaremos consejos y trucos útiles para que te conviertas en un verdadero experto en el arte de las uñas. Bienvenidos a nuestro emocionante curso de uñas con moldes paso a paso. En este video te guiaremos a través de un viaje creativo que te permitirá dominar la técnica de aplicación de moldes para lograr unas uñas hermosas y profesionales. Si eres amante de la belleza y estás buscando perfeccionar tus habilidades de manicura, has llegado al lugar indicado. No importa si eres un principiante o un profesional experimentado, este curso está diseñado para todos. Antes de sumergirnos en el emocionante mundo de las uñas con moldes, asegúrate de tener a mano todas las herramientas y materiales necesarios. Si aún no los tienes, no te preocupes, te proporcionaremos una lista completa más adelante. Como vimos anteriormente en nuestro video, ya supimos y aprendimos cómo colocar y cortar nuestras formas esculturales. Ahora realizaremos las uñas desde cero. Como vamos a ir paso a paso, realizaremos unas uñas naturales y cuadradas. ¿Listos para sumergirnos en el mundo de las uñas con formas esculturales? Así que comencemos. Pero espera, comencemos a crear uñas espectaculares juntos, así que no pierdas más tiempo y haz clic en el botón me gusta y suscribirse, para no perder ni un solo episodio de este emocionante curso. Para comenzar, estaré explicando cómo es que yo realizo el acrílico natural, con la combinación adecuada de acrílico cristal y acrílico blanco. Para esto necesitaremos un recipiente pequeño, ya sea de plástico o de vidrio. Este será para realizar nuestra combinación. Utilizaremos nuestro Pro Pusher o empujador de cutícula como cucharita y pondremos una cucharadita de acrílico blanco y 20 de acrílico cristal. El acrílico natural para uñas se refiere a una técnica de manicura en la que se utilizan productos de acrílicos para fortalecer y alargar las uñas de una manera natural y que no se vea cristal, ni se vea blanco, ni de otro color, sino que el color que estaremos colocando tenga ese color natural y opaco que tienen nuestras propias uñas al crecer. Los materiales que estaremos utilizando para realizar paso a paso unas uñas esculpidas con moldes son formas para realizar las uñas esculpidas o moldes, limas de uñas, buffer, desinfectante de manos, el Bond deshidratador, el primer de uñas, gel o acrílico según el sistema que elijas, pinceles para uñas, líquido acrílico o gel, lámpara UV o LED si estás usando gel. Antes de comenzar a hacer las uñas, es importante preparar el área de trabajo y los materiales necesarios. Esto implica limpiar y desinfectar el espacio, así como asegurarse de tener todos los productos y herramientas necesarios. También es importante sanitizar nuestras herramientas, nuestras manos y las manos de la clienta. El siguiente paso es preparar las uñas de la persona que va a recibir el servicio. Siempre vamos a comenzar empujando las cutículas hacia atrás, así que nunca hay que saltarse este paso. También no olvides antes cortar la uña de nuestra clienta y con la ayuda de una lima de grano 150 sobre 150 vamos a empezar a rebajar lo que son las puntas. Posteriormente, con una gasa y un antiséptico vamos a limpiar las uñas de la clienta. No olvides que antes de empezar vamos a mandar a lavar las uñas y secar muy bien las manos de la clienta, así como las tuyas, bien lavadas y bien secas. A continuación, con la parte del bisturí del empujador de cutícula empezamos a raspar para retirar toda la cutícula.
Es importante realizar con mucho cuidado este paso para no lastimar las uñas. Limpiamos muy bien el polvo con un cepillo. Retiramos cutículas si es necesario. Posteriormente, con una lima 150 sobre 150 o con un buffer vamos a limar el plato de la uña. Quitamos polvo nuevamente y vamos a empezar a aplicar lo que es el pH Bond. Y posteriormente vamos a aplicar lo que es el primer. Y lo que empiezo a hacer después es a realizar la aplicación de acrílico natural y lo aplico como si fuera un baño de acrílico para proteger la uña. Vamos a elegir la forma escultural que vamos a estar usando. Yo te recomiendo que prepares tu forma y le realices los cortes previos para que realices el trabajo más rápido. Yo utilizo estas formas de MC con las que me adapté muy bien y para mí es muy fácil trabajar. Entonces yo estaré colocando una forma escultural para unas uñas cuadradas y como verás el plato de la uña es plano, así que según la gráfica que vimos en el video pasado, el cuadrado se coloca de forma recta. Y comenzaremos con la técnica de colocación de la forma escultural. Para entender mejor la técnica de colocación de la forma escultural, vamos a recordar que dividimos en dos fases la técnica de colocación. La primera fase es la preparación de la forma para escultura, realizando los cortes para liberar la piel y para liberar el hiponiquio. Este cuadro que vamos a recortar es algo opcional y yo lo estaré colocando con el lado que está completamente mate hacia el pegamento de la forma para que ya no se desprenda. Esto nos ayudará para agregarle a nuestra forma resistencia y de esta manera se comenzará a sentir más gruesa. Si quieres ver a detalle el paso a paso de cómo preparar la forma de escultura y cómo colocarla, puedes ver nuestro video anterior de uñas acrílicas esculturales. Aquí te voy a dejar el link en la caja de descripción. Finalmente, ya que tengamos bien nuestros cortes, vamos a proceder a colocar bien la forma escultural. Ya teniendo la elevación necesaria, vamos a empezar a pegar nuestras pestañas, adaptando y ajustando muy bien la forma al dedo, presionando para que la forma de la escultura nos quede más angosta y bueno, de alguna u otra manera vamos a asegurar que toda la parte baja de la forma de la escultura nos quede bien adherida a la piel del dedo. De esta manera va a ser muy difícil que se mueva nuestra forma para escultura y va a ser más fácil trabajar. Recuerda, yo coloco la luneta que habíamos estado cortando en la parte de arriba para unir las dos pestañas que abrazan el dedo y de esta manera también asegurarme que ya no se mueva. Vamos a comenzar a realizar la aplicación de acrílico natural usando un pincel. Lo introducimos al monómero y después de escurrirlo lo introducimos al polvo acrílico para formar la primera perla. Si eres principiante, te recomiendo utilizar una servitoalla o una toallita para depositar la perla y de esta manera secar un poco la perla para obtener una perla más consistente y así evitar escurrimientos. Esto solo se realiza al principio, mientras te vas adaptando al manejo del acrílico en las formas esculturales. Aplicar la primera perla en el borde libre o punta. Una vez colocada la perla sobre la forma, moldear con el pincel de lado a lado hasta ajustar laterales, delineando línea de sonrisa antes de que seque el producto y continuar formando el largo de la uña siguiendo los lineamientos simétricos de la forma escultural. Entonces, ya colocada la perla en la unión de la forma con la uña natural, vamos a ir moldeándola basándonos en las líneas que trae la forma para uñas y así empezar a darle la forma deseada a la uña. En esta ocasión le daremos la forma cuadrada y el tamaño deseado, que será el número 3, pero como hicimos los cortes será el número 4. Aquí es muy importante que la uña te quede totalmente definida y completa, ya que si te llega a faltar acrílico en las esquinas o al darle largo, tendrás que volver a colocar la forma y aplicarle el acrílico necesario para darle la estructura a la uña. Cuando se trata del perímetro de la uña, es importante que te fijes muy bien y lo realices adecuadamente. Pero cuando es sobre la uña no hay problema, puedes realizar el retirado de la forma y aún así seguir aplicándole acrílico en el reforzamiento de la superficie.
En la parte que nos está quedando más ancha voy a ir presionando el acrílico para compactarlo y dejar la uña con el grosor que necesitamos. El grosor recomendado es de una tarjeta de crédito. Siempre y cuando no vayas a realizar un encapsulado o aplicación de esmalte semipermanente, ya que si vas a decorar las uñas, tienes que tomar en cuenta si vas a colocar alguna decoración que provoques que se engruese la uña. Si es así, las uñas se dejan un poco más delgadas. Toma en cuenta que cuando tú realizas una uña, tú tienes que trabajar con el pincel para dejar la forma lo más parecido a lo que vas a trabajar y a lo que deseas, y no que después tengas que limar demasiado para darle la forma. Ahora, antes de colocar las pinzas, vamos a tocar el producto para cerciorarnos que ya secó. Si sientes que todavía está suave y no duro, entonces tienes que esperar un poco más, pero cuando veas que ya está más duro el acrílico y ya no está tan pegajoso, es el momento justo donde podemos colocar las pinzas. Para esto vamos a colocar lo que es el tubo C, para de alguna u otra manera empezar a moldear las uñas y así nos quede con la forma exacta al tubo. Vamos a hacer una ligera presión en las pinzas que colocamos abrazando todo el lateral de la uña y que no nada más presione lo que son las anclas de tensión. Ya retirada la forma para escultura de una manera adecuada, evitando lastimar, comenzamos a realizar el limado con una lima 100 sobre 100. Vamos a empezar a sellar la zona de cutícula. Si estás comenzando y eres principiante, te recomiendo que la zona de cutícula la dejes un poco más abajo de lo normal, esto hasta que domines la técnica. El limado en esta ocasión para este tipo de puntas será igual al limado que ya realizamos en las uñas con tip en uñas cuadradas. De cualquier forma, si crees que te hace falta practicar el limado, busca nuestro video de cómo practicar el limado y el video de técnica de limado. Así podrás mejorar esta técnica y perfeccionarla. Ahora nos estaremos realizando las uñas en los demás dedos y de esta manera seguiremos practicando. Coloca suavemente el molde en la uña natural, asegurándote de que está bien adherido y que la punta de molde esté alineada con el extremo libre de la uña. Vamos a realizar la aplicación de acrílico natural usando un pincel. Lo introducimos al monómero y después lo secamos, lo introducimos al polvo acrílico para formar la primera perla. Depositamos la perla en lo que es la toallita para secarlo un poco y obtener una perla más consistente y así evitar escurrimientos. Recuerda, esto solo se realiza al principio mientras te vas adaptando al manejo del acrílico en las formas esculturales. Ya colocada la primera perla en la unión de la forma con la uña natural, vamos a ir moldeándola basándonos en las líneas que trae la forma para uñas y así empezar a darle la forma deseada a la uña. Ya que terminamos la uña, vamos a empezar a darle forma con lo que es el tubo C. Si ves que le hace falta más acrílico, le colocarás más acrílico. Si no, esperaremos a que seque para empezarle a dar la forma C. Antes de colocar las pinzas vamos a tocar el producto para cerciorarnos de que ya está seco. Si sientes que todavía no está seco, entonces todavía no las colocarás, pero si ves que ya está seco y empieza a estar duro el acrílico, ya entonces es el momento justo para poder colocar las pinzas. Para esto vamos a colocar lo que es el tubo primero y posteriormente empezaremos a colocar las pinzas para moldear nuestra uña. Con nuestros mismos dedos podemos hacer una ligera presión para ir moldeándola. Posteriormente podemos tomar las pinzas y vamos a hacer una ligera presión que la colocaremos abrazando todo lo que es el lateral de la uña y que no nada más presione lo que son las anclas de tensión. Y esto nos va a ayudar a dejar los laterales más rectos. Y de esta manera no tendrás que limar demasiado. Si llegaras a colocar las pinzas antes de que seque, lo que va a pasar es que vas a empezar a presionar lo que es el acrílico y lo vas a adelgazar. Y de esa forma vas a tener que colocarle más acrílico sobre ese lugar, ya que la adelgazas y se puede romper y además se va a extender el acrílico y vas a tener que limar más. Así que sí es muy importante esperar a que seque el acrílico para no cometer este error.
Colocar uñas con moldes esculturales puede ser un proceso delicado que requiere práctica y atención a los detalles. Así que muchas veces cometemos algunos errores y eso hace que o se caigan muy rápido o de alguna u otra manera no nos queden estéticamente bonitas. Por ejemplo, no preparar adecuadamente la uña natural antes de aplicar el molde puede llevar a una mala adhesión. Asegúrate de eliminar cualquier aceite, polvo o humedad de la uña antes de comenzar. También aplicar una cantidad excesiva del producto acrílico puede llevar a realizar unas uñas muy gruesas y eso va a hacer que se vean poco naturales. Trata de aplicar una capa uniforme y delgada para lograr un aspecto más natural. Recuerda, siempre aconsejo practicar mucho y practicar todos los días para perfeccionar esta técnica, ya que colocar el molde incorrectamente o no asegurarse de que esté bien ajustado a la uña natural puede resultar en unas uñas torcidas o deformes. Así como no eliminar las burbujas de aire entre el molde y la uña puede causar problemas de adhesión y debilitar la estructura de la uña. También no recortar el molde en la forma deseada antes de aplicar el producto puede resultar en unas uñas con una forma inapropiada y esto puede hacer que se caigan o de alguna otra manera no se vean estéticas. Si estás utilizando gel, es importante asegurarte de que se cure adecuadamente con una lámpara UV o LED para evitar problemas de adherencia y durabilidad. Aplicar demasiado producto en ciertas áreas y muy poco en otras puede resultar en unas uñas desequilibradas y propensas a romperse, así que procura de que todo sea homogéneo y de alguna u otra manera aplicar el acrílico correctamente. También es aconsejable fijarse bien en sellar correctamente los bordes, ya que no sellar correctamente los bordes de las uñas con el producto puede hacer que el molde se desprenda antes de que el material se endurezca por completo. Limar en exceso puede debilitar las uñas y dañar las uñas naturales, así que ten cuidado al dar forma y limar, tanto en uñas naturales como ya en tus uñas esculturales. Después de retirar el molde es importante limpiar y desinfectar adecuadamente la uña para evitar lo que son las infecciones. La falta de experiencia y formación en la aplicación de uñas con moldes puede llevar a cometer errores. La práctica y la capacitación son fundamentales para mejorar tus habilidades. Aprender a aplicar uñas con moldes esculturales lleva tiempo y paciencia. Evitar estos errores comunes te ayudarán a lograr resultados más profesionales y duraderos, así que a practicar y a aprender más. Si nosotros no estudiamos el proceso de uñas esculturales paso a paso, lo único que lograremos será desilusionarnos y darnos por vencidos. Por esto es que te recomiendo que además de practicar, investigues y analices el por qué y cómo utilizar esta forma escultural. Si no entiendes esto, será muy difícil lograr una correcta colocación de uñas esculturales. Ahora solo nos queda por realizar 2 uñas. En estas uñas estaré colocando el acrílico directamente, ya que con las anteriores tuvimos oportunidad de familiarizarnos. Así que te recomiendo que en estas uñas apliques la perla sin tener que colocar la perla en la toallita y verás si ya no se te complica y ya no se te escurre el acrílico. Recuerda siempre colocar la perla bien polimerizada para que la puedas manejar como si fuera plastilina. Te voy a mencionar unos puntos importantes para que tengas una aplicación correcta y para que practiques más lo que son las uñas acrílicas. La preparación adecuada es muy importante al realizar uñas acrílicas. Limpiar y desinfectar tus manos y las manos de tu cliente antes de comenzar. También eliminar cualquier esmalte anterior y aceite de las uñas naturales. Empujar suavemente las cutículas hacia atrás y recortar las uñas al tamaño deseado. Si tú estás estudiando para realizar uñas acrílicas esculturales y nada más no te salen, también asegúrate de seleccionar bien el molde. Tal vez ahí venga el problema. Elegir el molde adecuado para la forma y longitud que desees es muy importante. Los moldes vienen en diferentes tamaños y estilos. Asegúrate de que el molde se ajuste perfectamente a la uña natural sin dejar espacios ni arrugas. Ajustar el molde debajo de la uña natural asegurándote de que esté
alineado correctamente con el lecho unguial y la cutícula. Asegúrate de que el molde esté bien adherido y no haya burbujas de aire atrapadas. Si tú ves que tú estás realizando las uñas y se te empieza a mover el molde y se desprende el molde en el momento en el que el acrílico todavía está fresco, olvídalo, se va a hacer un desastre. Así que es muy importante que esté bien adherido el molde a lo que es el dedo de la clienta o de la persona. Si estás utilizando acrílico, mezcla el polvo y el acrílico de acuerdo con las instrucciones y con lo que hemos visto en nuestras clases anteriores de cómo tomar la perla adecuadamente. Aplica una capa delgada y uniforme de producto en el área de la uña donde desees la extensión. Utiliza una brocha adecuada para dar forma al producto y esculpir la uña. El tener un pincel adecuado y limpio te va a ayudar mucho a que se te facilite lo que es la colocación y aplicación del acrílico. Trabaja de manera precisa para lograr la forma deseada. Asegúrate de que la uña tenga un aspecto natural y no sea demasiado gruesa. También usar limas y bloques de pulidor para dar formas y suavizar la superficie de las uñas esculpidas es muy importante. Que tus limas estén limpias y no estén tan usadas para que no te tardes tanto en limar, pero tampoco agarrar y limar con unas limas nuevas en donde puedas lastimar, siempre procurando de que tus limas estén precuradas para que no tengas que lastimar la piel de la clienta. Presta atención a los bordes y las cutículas para asegurarte de que estén bien sellados. Es muy importante que estén bien sellados para que no se levante con el tiempo. Recuerda que tú puedes aplicar unas uñas y en el momento puede ser que tú veas y no se levantó porque todavía no termina de polimerizar lo que es el acrílico, tarda 24 horas. Entonces de 24 horas después se puede empezar a levantar y si no limpiaste bien y no realizaste una buena aplicación y un buen sellado, seguramente comenzará a levantarse y eso provocará incomodidad en la clienta y además empezará a desprenderse el acrílico de las uñas. También uno de los puntos importantes a mencionar a la hora de trabajar con acrílico es limpiar tu pincel. Aunque estés trabajando, como verás y como viste anteriormente en una imagen, se empieza a ensuciar y se empieza a contaminar. Entonces te recomiendo siempre tener limpiador de pinceles al lado para estarlo limpiando constantemente. Y ahora sí estamos terminando con la última uña. Como verás, lo que yo hago es la aplicación y trabajo individual, sobre todo cuando vamos empezando. Vamos uña por uña y no reutilizo los moldes, sino los personalizo, porque si no se te va a complicar todavía más. Recuerda, es mejor utilizar un molde a tener que utilizar muchos porque no te salen o porque de alguna u otra manera se le cayeron a la clienta. Entonces siempre personalízalos y usa los nuevos. Para cuando estés terminando de realizar y elaborar las uñas acrílicas esculturales, no olvides limpiar las uñas y eliminar cualquier residuo de polvo o producto. Aplica esmalte, decoraciones u otros productos de acabado según las preferencias de tu clienta. Siempre recomendar que hay que tener claro que no nada más es hacer las uñas, sino también mantenerlas y cuidarlas después de elaborarlas. Aconseja a tu clienta sobre cómo cuidar sus uñas esculturales para prolongar su durabilidad. Y programa su cita de relleno según sea necesario para mantener la apariencia y la integridad de las uñas. La práctica es la clave para perfeccionar tus habilidades en lo que es la aplicación de uñas esculturales con moldes, así que continúa practicando y aprendiendo de la experiencia. Y aquí ya están terminadas nuestras uñas. Tú puedes ponerle un brillo de esmalte o un brillo top coat de lámpara. Te recomiendo que si son tus primeras uñas no las decores, de esta forma no te saturarás, si no es necesario. Con aplicar brillo bastará. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Hasta pronto y que sus uñas siempre brillen.